¿Sabías que podrías ganar hasta $75 por solamente escanear tu iris? Si has escuchado bien, puedes ganar hasta 25 Workcoins solamente por compartir tus datos biométricos. Esta es la audaz y controvertida propuesta de Workcoin, una criptomoneda que está sacudiendo los cimientos del mundo digital. ¿Pero qué hay exactamente detrás de esta oferta? ¿Es realmente un camino hacia la prosperidad o es un trato con preocupaciones de privacidad que no podemos ignorar? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Workcoin. Analizaremos cómo esta iniciativa podría reconfigurar nuestra comprensión de la identidad digital y las monedas digitales. Abordaremos las consideraciones críticas sobre la privacidad y la seguridad de tus datos personales y lo que esto podría significar para el futuro de nuestras identidades digitales. Workcoin fue lanzado en el 2023 y no es un proyecto común. Su origen es tan fascinante como su propuesta. Fue cofundada por Sam Altman, el CEO de OpenAI, conocido por su trabajo en inteligencia artificial, ChatGPT, y las tecnologías emergentes. Junto a él, Max Novenstorm y Alex Blania completan el equipo fundador. Su visión era crear una criptomoneda que pudiese ser accesible para todos en el planeta, un concepto que de por sí desafía las normas tradicionales en la economía digital. El objetivo de Workcoin es audaz y doble. Por un lado, busca aumentar la oportunidad económica global ofreciendo una porción de su criptomoneda a cada ser humano, pero por el otro, aspira a distinguir a los humanos de la inteligencia artificial en línea, manteniendo al mismo tiempo la privacidad del usuario. Esta dualidad de propósitos plantea tanto oportunidades como desafíos únicos, y aquellos que escanean su iris por dinero deben saber de qué trata exactamente esto. Lo que realmente distingue a Workcoin es su método de distribución, para asegurarse que los tokens, los WLD, sean repartidos de manera justa y única a cada persona. Workcoin utiliza un dispositivo llamado ORB u Orbe. Este dispositivo realiza un escaneo del iris para crear una identidad digital única para cada usuario, garantizando así que cada persona reciba su parte de Workcoin solamente una vez. La idea es ambiciosa, llegar a 1.000 millones de personas para el 2024. Con una propuesta tan innovadora, no es de extrañar que Workcoin haya captado la atención mundial, pero con grandes ideas también vienen grandes responsabilidades. Una innovación tan disruptiva como Workcoin no está exenta de desafíos legales, especialmente cuando se trata de regulaciones, de conocimiento del cliente, es decir, KYC y antilavado de dinero, AML. Estas son áreas críticas para cualquier criptomoneda y se debe navegar con muchísimo cuidado. Pero antes de adentrarnos en materia de KYC y AML, comencemos con lo básico. ¿Qué son exactamente los datos biométricos y para qué sirven? Pues los datos biométricos son características físicas únicas de una persona, como las huellas dactilares o en el caso de Workcoin, el patrón del iris. Estos datos son extremadamente personales y por lo tanto su manejo requiere un cuidado verdaderamente excepcional. Workcoin utiliza el Orbe, para escanear el iris de los usuarios, creando una identidad digital única para cada persona. Esta tecnología es clave para distribuir equitativamente sus criptomonedas, pero aquí surge la pregunta crítica. ¿Cómo se protegen estos datos sensibles? ¿Qué medida toma Workcoin como empresa para garantizar que tu privacidad como usuario no sea vulnerada? Hay que tener en cuenta que los datos biométricos son, por su propia naturaleza, irreversibles e inalterables. Si se comprometen, no se pueden cambiar como una contraseña. Y en el caso de Workcoin, aunque afirman utilizar encriptación avanzada y medidas de seguridad rigurosas, la preocupación por supuesto que persiste. ¿Qué sucede si estos datos caen en manos equivocadas? ¿Existen protocolos claros por parte de la empresa para este tipo de situaciones? Esta lógica inquietud nos lleva directamente al cumplimiento de Workcoin con las normativas de privacidad de datos como el GDPR. Pero antes de profundizar en cómo Workcoin maneja la privacidad y protección de tus datos, es esencial entender rápidamente qué es el GDPR y por qué es tan relevante en este contexto. El Reglamento General de Protección de Datos, más conocido como el GDPR, es una legislación de la Unión Europea que representa uno de los marcos de privacidad de datos más estrictos y completos del mundo. Entró en rigor en mayo del 2018 y ha transformado cómo las empresas manejan la información personal. Si así lo desean, podemos hacer un video explicando en detalle todas las consideraciones legales que versan sobre el GDPR. Pero lo importante a tener en cuenta aquí es que el GDPR se aplica a todas las organizaciones que operan dentro de la Unión Europea, así como a aquellas fuera de la Unión Europea que procesan datos de ciudadanos propios de la Unión Europea. Establece principios clave como el consentimiento explícito para la recopilación de datos, el derecho de los individuos a acceder y controlar sus datos personales y la obligación de las organizaciones de proteger estos datos de manera segura. Bajo el GDPR, cualquier entidad que maneje datos de ciudadanos de la Unión Europea debe obtener un consentimiento claro y explícito para la recopilación y procesamiento de estos datos personales. Esto significa que Workcoin tendría que garantizar que sus usuarios entiendan plenamente qué datos se están recogiendo, cómo se usarán y que han dado su consentimiento de manera informada. Además, el GDPR otorga a los usuarios el derecho a acceder a sus datos personales, a corregirlos si son inexactos y, lo más importante, a solicitar su eliminación.
Esto último es conocido como el derecho al olvido, y en el caso de WorldCoin esto significaría proporcionar a los usuarios una forma de acceder a sus datos biométricos almacenados y, si así lo desean, la opción de borrarlos completamente de sus registros. Pues en teoría, para estar en conformidad con el GDPR, WorldCoin tendría que, por un lado, facilitar el acceso a los datos, es decir, permitir a los usuarios acceder a sus datos personales almacenados, incluyendo cualquier dato biométrico recopilado. Por el otro lado, tendría que tener mecanismos de procedimientos de corrección, es decir, ofrecer un mecanismo para que los usuarios corrijan sus datos si estos son inexactos. También el famoso derecho al olvido, es decir, proporciona una forma que los usuarios soliciten la eliminación de sus datos personales de los registros de WorldCoin. Esto implica que WorldCoin debe tener la capacidad técnica para borrar completamente los datos biométricos del usuario de sus sistemas sin dejar ningún tipo de rastro residual. Por último, la transparencia y responsabilidad, es decir, demostrar y documentar cómo se procesan estas solicitudes es crucial, asegurando que se realicen de manera oportuna y sobre todo efectiva. Y por último, la seguridad de datos, asegurarse que los datos eliminados no puedan ser recuperados o accesibles posteriormente. A la fecha, WorldCoin tiene en su sitio web un espacio dedicado para la declaración de privacidad y el formulario de consentimiento de datos biométricos. Sin embargo, al momento de querer ejercer el derecho al olvido, no hay un canal de comunicación claro, haciendo que esta tarea sea difícil de poder ejercer. Esto es especialmente grave, ya que de existir un canal ad hoc, debería ser notoriamente visible para que todos los usuarios podamos acceder fácilmente. Por último, el GDPR también exige que los datos personales se almacenen en forma segura y se protejan contra accesos no autorizados o ilícitos. En el caso de los datos biométricos, que son datos especialmente sensibles, como hemos comentado, WorldCoin enfrenta el reto de implementar niveles de seguridad extremadamente altos para prevenir cualquier posible violación de datos. Esto podría exponer a los usuarios a riesgos de identificación, seguimientos no deseados, fraude o incluso abusos de identidad. Finalmente, el GDPR impone una responsabilidad de transparencia, es decir, WorldCoin debería ser capaz de demostrar cómo cumple con estos requisitos, manteniendo un registro claro de los procesos de recopilación y gestión de datos y estando preparado para ser auditado en cualquier momento. Muy bien, ahora que hemos explorado el cumplimiento de WorldCoin con el GDPR y su enfoque en la transparencia y protección de datos, vamos a cambiar nuestra atención a otro aspecto crítico de la seguridad de las criptomonedas, como es el proceso de conocimiento del cliente o KYC. Este proceso es fundamental para comprender cómo WorldCoin y otras criptomonedas abordan la seguridad y la prevención de actividades ilícitas. El término KYC se refiere a Know Your Customer o conocimiento del cliente y es un proceso utilizado por empresas, particularmente instituciones financieras y empresas relacionadas con servicios monetarios, para verificar la identidad de los clientes. El propósito principal de establecer este proceso es prevenir el lavado de dinero, fraude financiero y financiación del terrorismo. Esto se logra mediante recopilación y verificación de detalles personales del cliente como nombre, fecha de nacimiento, dirección y documentación de identidad. Estos son los datos básicos que cualquier institución debe solicitar a los fines de identificar concretamente al usuario. En el contexto de los criptoactivos, el proceso de KYC se aborda por parte de diferentes plataformas para conocer la identidad de los usuarios que realicen transacciones habitualmente dentro de sus sistemas. Asimismo, en el mundo de las finanzas, el KYC es esencial para prevenir el fraude y la identificación falsa. Para WorldCoin, este proceso torna un giro único, ya que en lugar de los métodos tradicionales de verificación, como hemos visto, WorldCoin va a utilizar un escaneo de iris proporcionado por este OR, conforme las normas de KYC actuales, las cuales están principalmente centradas en documentos de identidad y verificaciones manuales. Entonces, la introducción de métodos biométricos como el escaneo de iris exige una revisión crítica de estas normativas para evaluar su aplicabilidad en el contexto de tecnologías avanzadas. En otras palabras, no tenemos actualmente una normativa específica ni clara con respecto a la identificación mediante códigos biométricos, como es la identificación mediante iris. El gran problema es que para abordar el uso de estos datos biométricos en KYC se deberían establecer normas que especifiquen cómo se deben recolectar, procesar, almacenar y proteger estos datos. Esto incluye directrices sobre el consentimiento informado, limitaciones del uso de datos, mecanismos para garantizar la eliminación de datos después de su uso, con lo cual no es algo liviano a tener en cuenta el hecho de poder proporcionar tu iris, algo tan personal, tan íntimo, a una empresa, ya que el manejo de estos datos es extremadamente sensible. Se debe fomentar la creación de estándares internacionales que permitan la interoperabilidad entre diferentes sistemas y jurisdicciones, garantizando que el escaneo de iris sea reconocido y aceptado globalmente como una forma válida de verificación de identidad. Ya que a diferencia de otros sistemas, como por ejemplo las clásicas contraseñas o los PIN de acceso, los datos biométricos son inalterables y únicos por cada individuo. Una brecha de seguridad podría tener consecuencias irremediables para el usuario. Por lo tanto, es crucial implementar sistemas de seguridad en vanguardia, protocolos de respuesta a accidentes y sobre todo una normativa aplicable específica.
WorldCoin, por su parte, al ser pionero, debe ser un ejemplo a seguir, debería asegurar una total transparencia en cómo se manejan los datos biométricos. Los usuarios, por su parte, deberían tener el control sobre estos datos, incluyendo la capacidad de acceder, rectificar y, en ciertas circunstancias, si ellos así lo quieren, borrar sus datos personales. El gran problema es que a la fecha no hay una normativa aplicable existente que venga a regular el mercado. Pero por otro lado tenemos la tecnología imperante que ya está operando en el mercado. Y es que esta situación es bastante habitual, lamentablemente. La normativa va por detrás de la tecnología y todas las normativas aplicables quedan vetustas ante la aplicación tecnológica de las nuevas tecnologías emergentes, haciendo que esta diferencia se haga cada vez más notoria. Muy bien, vamos ahora con lo que es AML. El término AML se refiere a Anti-Money Laundering o antilavado de dinero, AML. Es un conjunto de leyes, regulaciones, procedimientos diseñados para prevenir individuos o entidades de disfrazar fondos ilícitos como legítimos. Las políticas de AML implican el monitoreo de actividades financieras de los clientes para detectar y reportar actividades sospechosas a las autoridades pertinentes. En el mundo de las criptomonedas, las políticas AML juegan un papel crucial en el seguimiento de transacciones para poder prevenir y detectar el uso de activos digitales, por ejemplo WLD, para actividades ilícitas. Las plataformas de criptomonedas, al igual que los bancos tradicionales, están obligadas a cumplir con estas regulaciones para operar legalmente en muchas jurisdicciones, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos. En este sentido, WorldCoin enfrenta un desafío significativo. Al ser una criptomoneda global, con la ambición de alcanzar a 1.000 millones de personas, debe garantizar que sus procesos no sean explotados para fines ilícitos. La solución de WorldCoin, una vez más, se centra en su tecnología biométrica a través del ORB, pero ¿es esto suficiente para satisfacer las regulaciones de AML en diferentes jurisdicciones alrededor del mundo? A nivel regional, en Europa, la Directiva de la Unión Europea sobre el lavado de dinero establece un marco legal bastante estricto. WorldCoin, al operar en este territorio, debe adherirse a estas regulaciones que incluyen identificación y verificación de identidad del cliente, seguimiento continuo de transacciones, notificación de actividades sospechosas y, por supuesto, auditorías. La tecnología biométrica puede facilitar la identificación del usuario, pero la empresa también va a tener que demostrar que puede rastrear y reportar transacciones sospechosas efectivamente para cumplir plenamente con estas directivas. Al enfrentar la complejidad de leyes sobre AML a nivel global, WorldCoin se encuentra ante un desafío multifacético. Cada país tiene su propio marco legal, a nivel regional y a nivel particular, que influye en la operación de criptomonedas. WorldCoin necesita maniobrar a través de este complejo entramado legal, adaptando sus operaciones a diversas regulaciones locales mientras persigue su visión de alcance mundial. Este escenario plantea interrogantes significativos sobre cómo WorldCoin debe armonizar este impulso innovador con la obligación de respetar las normativas imperantes, un equilibrio delicado entre innovación y conformidad legal. Por último, es esencial proyectar hacia dónde nos llevan estas innovaciones tecnológicas como WorldCoin. Estamos en un punto de inflexión en donde la tecnología biométrica se integra cada vez más en nuestra vida cotidiana, planteando preguntas fundamentales sobre privacidad e identidad del mundo digital. En esta era de innovaciones disruptivas nos encontramos ante desafíos legales y éticos sin precedentes. Es fundamental reconocer la necesidad de un marco regulatorio que evolucione al mismo tiempo que la tecnología, cosa pero muy difícil. Y digo muy difícil, dadas las grandes fases que tiene una normativa para ver la luz. Esto no es nuevo, ya lo hemos visto con el AI Act y con el reglamento MiCA, por solamente citar algunos ejemplos, temas a los cuales le hemos dedicado videos específicos. En definitiva, es crucial que tanto WorldCoin como empresas similares puedan complementar con no solamente las normativas existentes, sino que también fomenten un diálogo constructivo sobre nuevas regulaciones adaptadas a la realidad digital. Lo ideal sería que estas entidades ayuden a las entidades regulatorias a adaptarse más rápidamente a este tiempo de cambios. De hecho, OpenAI, Microsoft y otras grandes empresas están en constantes charlas con entidades públicas para poder armonizar un reglamento legal concreto y realístico, ni demasiado prohibitivo ni demasiado vulnerable. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante, y pues nos vemos en la próxima. Un abrazo.